para compartir la palabra. Él es el maestro del bíblico de MEC. Recibámoslo por favor esta noche. Gloria a Dios. Dios les bendiga esta noche. La gracia sublime de Dios sea derramada sobre sus vidas. Ese poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también se manifieste en la iglesia hoy, en el siglo XXI, con esa misma autoridad, con esa misma fuerza para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Bienvenido, bienvenida esta noche. Que Dios se manifieste en usted, que Dios sea propicio en su vida. Hoy vamos a continuar el tema que inició mi hermano David Laínez hace 8 días, acerca de entendiendo los tiempos. Pues como MEC, que significa Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, estamos desarrollando un proyecto sumamente importante para este tiempo. Es el tiempo de Dios para la iglesia. Y estamos muy deseosos que la iglesia renueve la esperanza, la bendita esperanza, la esperanza gloriosa, que aquel que un día se levantó en las nubes regresará por su pueblo. Es la esperanza bendita de todo cristiano. Es la gloriosa esperanza de la iglesia, que aquel que dijo: voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor ha prometido regresar por su iglesia y llevarnos con Él. Pero necesitamos saber qué significa esto. Así que deseamos con todo el corazón que usted guarde toda la atención debida, que usted ponga toda su atención y todo su interés esta noche en saber qué es lo que Dios quiere para su iglesia, qué es lo que pasará con el mundo en los postreros tiempos. Dios tiene plasmado todo en su palabra. Su palabra es fiel y tiene cumplimiento. Yo le voy a pedir que, así como usted está sentadito, me ayude a orar, para que el respaldo, para que la gracia, para que la autoridad sublime del Espíritu Santo sea presente, como hoy y todas las demás noches o días que se predica la palabra en este lugar. Padre, esta noche te honramos a ti. Señor, te exaltamos. Recibe la gloria, la honra, el imperio y el poder. Tú te lo mereces. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia. Que esa gloriosa y sublime presencia, Señor, tome el lugar que le corresponde en esta casa, como siempre ha ocurrido. Que tu palabra, que es viva, tu palabra que es eficaz, y tu palabra que es más penetrante que toda espada de 2 filos, pueda manifestarse con autoridad sobre esta casa, sobre cada corazón, y vivifique cada alma en el nombre de Jesús. Que tu palabra disipe toda tiniebla, toda adversidad, y el fuego de tu Espíritu Santo llene cada vida. Este momento, Señor, cada hombre, cada mujer, cada jovencito, cada señorita, cada niño o niña que ha venido a escuchar tu palabra pueda ser vivificado por ella, pueda ser lleno por ella. Que el fuego de tu presencia se manifieste en medio de nosotros. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para manifestar vida. Tú estás aquí, Señor, para restaurar corazones. Tú también, Señor, has dado tu palabra para que tu iglesia persevere en integridad, en justicia, en lealtad para contigo. Que esa palabra gloriosa, Señor, sea sembrada y fructifique a 30, a 60 y a 100 por uno.
Que el fuego de tu presencia llene. Ahí donde usted está, reciba el fuego de la presencia de Dios, llenando, fluyendo, ministrando su vida. Que toda oposición, que toda carga, que todo cansancio, atadura que pueda haber traído esta noche, sea quebrada, sea disipada, sea confundida. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras que son del diablo. Gracias, Señor, por tu palabra, fluyendo, ministrando a cada vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién reina? Dele una ofrenda de palmas con agradecimiento, con júbilo. Somos Ministerio Internacional La Cosecha. Fuimos llamados por Dios para conquistar Honduras y las naciones para Cristo. Amén. Es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos los tiempos. En la predicación de la semana pasada, haciendo un repaso, el hermano David predicaba qué significa eso de ser entendido en los tiempos. ¿Qué significa eso de ser entendido en los tiempos? Y hablaba él sobre los hijos de Isaacar. No vamos a predicar el sermón de la semana pasada, vamos a darle un seguimiento, pero vamos a recordar qué es ser entendido en los tiempos. Y los hijos de Isaacar, una de las tribus de Israel del Antiguo Testamento, ellos conocían los planes perfectos de Dios mediante el estudio de la Torá o de la palabra. Hoy nosotros, mediante la Biblia, su palabra infalible, su palabra que es verdad, se nos ha revelado qué va a pasar con las naciones, con Israel y con la iglesia. Su futuro ya está escrito y no es de condenación, no es de muerte. Su futuro usted ya lo tiene escrito porque Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados para darle vida eterna y para que se cumpla esa palabra, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros estamos con Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales. Amén. Eso es usted, un hijo de Dios, guardado por las promesas gloriosas de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos enseña que el Señor ya tiene escrito el futuro. Mire cómo dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Lo tiene usted en la pantalla. Mire cómo dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la guía para nuestras vidas, de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva, de forma de iglesia. Ya está escrito en la palabra. A Dios ya nada le toma por sorpresa. Pero ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe cuál es la gran dificultad? Que sabiendo lo que ocurrirá, el pueblo se pierde. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta necesidad de las personas sobre saber del futuro? Y muchos de acá, probablemente, con el deseo de saber del futuro, cuando no conocían a Cristo como su Salvador, buscaban los mecanismos para entender qué va a pasar. Algunos probablemente leyeron el café, otros le leyeron la mano, a otros le tiraron las cartas, otros cada día buscaban en los periódicos locales y ahora en internet el horóscopo para saber qué le deparaba el futuro. Pero sabe una cosa maravillosa: Dios ya tiene escrito el plan para su vida.
Y no tiene que ir a un brujo, no tiene que ir a un mago, no tiene que ir a la suerte. Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que estudiar la palabra, pues en ella está escrito el futuro suyo, el futuro de sus hijos, el futuro de la iglesia. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Pero no solo el futuro de la iglesia, también en la Biblia ya está declarado lo que le va a pasar a la humanidad. Para Dios el futuro no es sorpresa. ¿Por qué no es sorpresa el futuro para Dios? Porque Él es eterno. Él ha existido desde antes que todo existiera. Pero Él también es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es omnipresente. En todo lugar está. A Dios nada le toma por sorpresa, pero sabe una cosa, en Lucas 19, verso 41, Lucas 19, verso 41, usted puede leerlo en su Biblia o leerlo en la pantalla, lo que dice, del verso 41 al verso 44. Si ustedes se acuerdan, lo último, el pasaje que leímos en la carta de Pedro, dice que la escritura, que la palabra es nuestra guía, que en ella está lo que va a pasar. Sucede para nuestro futuro, pero también sucedió para lo que en el pueblo de Israel era su futuro. Ahora bien, imagínense, conociendo lo que la Biblia decía, el pueblo de Israel no conoció su tiempo. Qué tremendo, hermanos, qué difícil. Una nación a la cual se le había escrito en la palabra, se le había profetizado lo que iba a pasar. Cuando estaba ocurriendo, sus ojos estaban vedados, sus ojos estaban cerrados. Pero eso tristemente, no solo está ocurriendo con el pueblo de Israel. Tristemente no solo está ocurriendo con el pueblo de Israel, está ocurriendo ahora con mucha parte de la iglesia. Que así como Israel tenía vedados sus ojos, su entendimiento había sido cegado, anulado, y no entendieron el tiempo de la venida de su Salvador, en la primera venida. Ahora también mucho pueblo de Dios está con los ojos cerrados, con la mente cegada, y no entienden que los tiempos se están cumpliendo. Abramos los ojos. Miremos lo que está ocurriendo alrededor y pongámoslo en el medidor de la palabra. Pongamos lo que está pasando en el mundo con lo que la Biblia dice que va a ocurrir al final de los tiempos. Y miremos si lo que esta palabra gloriosa dice se cumple o no se cumple. Leamos lo que dice Lucas capítulo 19. Del verso 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que está para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta es una iglesia viva, ¿verdad que sí? Es una iglesia viva. ¿Por qué no lee la iglesia viva en voz alta lo que está escrito en rojo? Al cuento de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Yo creo que se puede hacer mejor. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué ocurrió con Israel? Se le había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Se le había dicho que iba a nacer de una virgen. Se le había dado todos los detalles.
Y cuando llegó el momento de su visitación, no lo entendieron. No lo entendieron. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que unos sabios que vivían a muchos kilómetros en un país muy lejano, sí habían entendido el tiempo de su visitación. Mire qué tremendo. Abramos los ojos, amados hermanos, y miremos en el espejo la nación de Israel, el pueblo judío, que tenían la escritura como base para determinar cuándo, cómo y dónde iba a llegar la visitación de su Mesías. Y cuando lo tuvieron, no lo conocieron. Cuando lo tuvieron, no le rechazaron, a pesar de que habían cientos de evidencias en la palabra de que ese que ellos estaban rechazando era su verdadero Mesías. ¿Y qué va a ocurrir? En algún tiempo va a venir el Mesías falso. Y como rechazaron a aquel que era el verdadero, recibirán el golazo de sus vidas, aceptando como verdadero al que es falso. ¿Por qué? Porque no entendieron la escritura, porque no comprendieron la palabra. Se imagina, amado hermano, amada hermana, lo necesario que es que la iglesia aprenda, estudie, lea, se llene de la palabra, se llene de la escritura. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo le hago esta pregunta: ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? Vamos a ver aquí. Tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Se acuerda? Isaías 61. Cuando Jesús está en la sinagoga, abre el rollo, lo extiende, va contando ahí donde quedaba Isaías, en la parte correcta, lee: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí inició el tiempo de gracia, el tiempo de perdón para toda la humanidad. ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? Que aún en el siglo XXI, 2000 años después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, haciendo ese sacrificio expiatorio, llevando el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, sobre su cuerpo herido, inició el tiempo de la gracia. ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de perdón y de cosecha. Usted siendo un pecador y yo siendo un pecador fuimos perdonados. Pero no solo es tiempo de perdón, también es tiempo de cosecha. Nosotros debemos de llevar el evangelio a toda criatura. Amados hermanos, es el tiempo de Dios. Tarde o temprano, las puertas se irán cerrando para predicar el evangelio. Y ahora, en este momento que aún tenemos libertad, debemos hacerlo. Aquella declaración de fe que sostiene la misión de la iglesia, que somos un ministerio llamado por Dios y nacido de parte de Dios para conquistar Honduras y las naciones para Cristo. ¿Sabe qué? Aún en la pandemia, nuestra declaración de fe sigue viva. Aún con ETA, aún con IOTA, el llamado de Dios a evangelizar, a predicar,
el poderoso evangelio de Cristo sigue de pie. Así que yo le invito esta noche a que se mantenga firme en la brecha, predicando con justicia, predicando con denuedo, porque estamos en tiempos de Bertón, en tiempos de cosecha, pero también estamos en tiempos de derramamiento, tiempos de derramamiento de su Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, estuvo predicando por 40 días, fortaleciendo la fe, fortaleciendo el ánimo, fortaleciendo el corazón de sus discípulos. Pero al final de los 40 días, Jesús se despide de ellos. Y antes de despedirse dijo esta expresión: y recibiréis poder. Esa palabra aún tiene vida para su iglesia. Esa palabra aún retumba con fuerza para su iglesia. Esa iglesia despierta, esa iglesia viva, esa iglesia llena del Espíritu de gracia, del Espíritu de vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es tiempo de avivamiento del Espíritu Santo, es tiempo de llenura, es tiempo de que el fuego de la presencia del Espíritu Santo se manifieste sobre su vida. ¿Cuántos creen que esa palabra es para ustedes hoy? Vivámoslo, a pesar de las circunstancias. El Espíritu Santo se ha derramado sobre su iglesia. Tenemos que estar despiertos. Iglesia, despierta. Tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Aún también estamos en tiempos postreros. ¿Qué significa tiempos postreros? Tiempo de prepararse. Tiempo de prepararse. ¿Sabe qué? Necesitamos con urgencia prepararnos. Cada barrio, colonia, ciudad, pueblo, aldea y caserío. ¿Qué más sigue? ¿De quién lo llenaremos? De hombres y mujeres. ¿De hombres y mujeres qué? Capacitados y ungidos por el Espíritu Santo para echar fuera las fuerzas del mal que han gobernado e invadido tales territorios. Pero dice, lo llenaremos de hombres y mujeres capacitados. Mire lo que dice ahí en la pantalla, lo que decía en la pantalla. Es tiempo de prepararse, es tiempo de capacitarse. ¿Cuánto tiempo pasamos en el Face? Como dijo la señora, ¿cuánto tiempo pasamos en el TikTok? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Niños, señoritas, ¿cuánto tiempo en Free Fire? ¿Cuánto tiempo en los juegos? ¿Se imagina? ¿Cuánto juega usted esos juegos? ¿Está atado? Son las 3 de la mañana y usted todavía ahí. Usted, padre, madre de familia, todavía ve, si tiene la bendición de que usted, ese jovencito, señorita, tenga su propia habitación, todavía está la luz a la 1, 2 de la mañana. Vaya y tóquele, dígale, ¿qué estás haciendo? No es tiempo de estar con ese celular. No es tiempo de estar jugando a esta hora. Es tiempo de prepararse. La oscuridad, las tinieblas se aproximan sobre la humanidad y es la iglesia que debe estar despierta. Por eso la palabra dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido para ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán los pueblos y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero triste y desgraciadamente, 1, 2 de la mañana, la única luz que resplandece es la luz del celular, mientras usted está jugando, chateando o divirtiéndose. Es la luz de Cristo, no es la luz del celular.
no es la luz de la computadora, es la luz de Cristo la que debe de alumbrar en la oscuridad. Levántese, resplandezca, entendamos que el Señor nos está llamando a una mejor condición, a una mejor condición. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién reina? Tiempo de prepararse, tiempo de tomar responsabilidades. Fíjese que una de las bendiciones, primero enaltecemos la iglesia de Cristo que está en cada país, en cada rincón, en cada colonia, sin pensar en denominaciones. Primero engrandecer la iglesia de Cristo. Pero hay algo que yo le doy gracias a Dios, es que me dio la oportunidad de pertenecer a un ministerio con una visión gloriosa, de alcance. Fíjese que algo que yo admiro del ministerio es que el único que está sentado en una silla es aquel que no quiere servir. En la obra hay oportunidad para todo aquel que dice: mi corazón está dispuesto. Es tiempo de prepararse, es tiempo de tomar responsabilidades. Y le digo, al menos que usted no quiera servir en la obra de Dios, aquí hay lugar suficiente para que sus manos sean utilizadas en la obra de Dios. ¿O no cree usted? Las oportunidades de servir mientras se prepara son inmensas, al menos que usted no quiera. Al menos que usted no quiera. Pero acá no se le cierran las puertas a alguien, al menos que no quiera o al menos que esté un pecado evidente. Tiempos postreros. ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? Número 1, tiempo de gracia. Número 2, tiempos postreros. ¿Cómo es el tiempo de gracia? Tiempo de perdón y de cosecha. Tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo son los tiempos postreros? Tiempo de prepararse, pero también tiempo de tomar responsabilidades. Tiempo de gracia. Tiempo de gracia. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Hablando de tiempo de gracia. Te aconsejo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué tenemos que redarguir? ¿Por qué tenemos que reprender? Porque es un tiempo de cosecha, porque es un tiempo de perdón. Predica el evangelio donde usted vaya, hable las buenas nuevas, tire el anzuelo y deje que el Espíritu Santo se derrame. Tiempo de gracia. ¿Por qué tiempos postreros? Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Tiempos postreros. Porque es tiempo de prepararse. Porque es tiempo de tomar responsabilidades. Es tiempo de tomar responsabilidades. Y veamos la continuación del pasaje. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos hoy en estos tiempos, amados hermanos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Estamos en este tiempo, en tiempo de prepararse y en tiempo de responsabilidades. Se acerca, hermanos, amados hermanos, se acerca una nube gris sobre el mundo, metafóricamente hablando. ¿Cómo prepararse? Vamos a ver 3 elementos de cómo debemos de prepararnos.
¿Está atendiendo a la palabra? ¿Sí? ¿Está escuchando la palabra? ¿Cree que Dios pueda manifestar gracia a su vida a través de la Escritura? ¿Sabe que la palabra puede transformarle a usted? La palabra puede transformar su vida, su familia. La palabra puede modificar completamente su carácter, transformarlo hasta convertirlo en una nueva criatura. ¿Cómo prepararse? Sirviendo. No cruce los brazos. No cruce los brazos. Es el tiempo de Dios. Jóvenes, señoritas, niños, yo les digo una cosa. No hay nada mejor que servirle al Señor desde su juventud. Como todo profesor, no hay profesor que no cuente parte de su vida mientras da clases. Y algunas veces predicadores. Yo soy profesor de profesión, maestro de vocación. Yo empecé a servirle al Señor a los 18 años. No había cumplido, acababa de cumplir 19 años cuando Dios me llamó a tiempo completo a servirle. En su obra, en su reino. Y le voy a decir, he fallado, me han fallado, pero Dios ha sido fiel. Y yo les doy este consejo, muchachos, sobre todo ustedes. Dele palmas al Rey. Si le va a dar palmas al Rey, déselo con agradecimiento. Sírvanle al Señor con integridad, con entrega. Díganle no al mundo, no al pecado. Si para nosotros, la generación que les precede, fue difícil mantenerse en integridad, para ustedes será mucho más. Pero es por eso que deben forjar su carácter bajo la palabra de Dios. Tiempo de servicio, tiempo de consagrarse. ¿Sabe? No se puede servir en el altar con manos sucias. No se puede tocar lo sagrado con manos manchadas. Aunque esté en un grupo familiar, aunque le toque recoger o servir, recoger las sillas en el grupo familiar, debe consagrarse, debe mantener la integridad, la limpieza. Haga lo que hizo aquel hombre. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Consagrémonos al Señor. Limpiemos nuestro corazón. Saquemos de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro ser, aquello que le desagrada al Señor. ¿Cómo prepararse? Sirviendo, consagrándose y estudiando la palabra. Y como parte de la palabra esta noche, queremos presentarle como MEC nuestro programa, parte de nuestro programa educativo. El bíblico tiene muchos años de estar preparando, equipando líderes para servir al Señor. MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, tiene una serie de escuelas que están dispuestas para que el liderazgo del Ministerio de La Cosecha se prepare. Yo pregunto, ¿quién ha pasado por las aulas de MEC, por el bíblico? ¿Que ha sacado las diferentes escuelas? Madurez, teología, consejería pastoral. Imagínense, hay una escuela de consejería pastoral, no hay de consejería cristiana. No hay cosa más importante en el desarrollo del ministerio de la iglesia que la consejería. Y entre otras cosas, otras áreas de servicio y de formación, presentamos para ustedes en este último tiempo un seminario escatológico. Un seminario escatológico para disposición. Es corto. Dentro de todo el proyecto que tenemos, estamos presentándoles un seminario escatológico
sobre los últimos tiempos, temático, 5 sesiones, 5 viernes si toma un viernes, 5 domingos si tomara un domingo, en los horarios que usted está leyendo en la pantalla. Porque la iglesia debe prepararse, amado. La iglesia debe prepararse. Cuando allá por mediados de los 90, cuando yo inicié mi caminado en la obra del Señor, en el servicio en la obra del Señor, se le cerraban las puertas a los miembros de las congregaciones para que se preparara doctrinalmente. Porque por lo menos en los años 90 ocurría un fenómeno muy feo. Los hombres y mujeres se preparaban en teología para sentarse frente al púlpito con la pierna cruzada, con la Biblia cerrada, a criticar el mensaje. Llegó un tiempo que se llenaba tanto la cabeza de doctrina, pero el cuerpecito delgadito, sin servir. Pero hoy no. Hoy el hombre y la mujer de Dios se está preparando en la doctrina, en la palabra, para servir con integridad, con limpieza y con gloria al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que sea Dios engrandecido, que Dios sea enaltecido sobre esta casa, sobre sus líderes, sobre sus hombres y mujeres que con corazón sincero y voluntario le sirven al Rey. Le sirven al Rey. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos que prepararnos. Si les dejamos esta propuesta, usted puede acercarse en cualquier momento. Estamos ahí para servirles. Todos los viernes hay hermanos de MEC desde las 4 de la tarde. Todos los domingos hay hermanos de MEC desde las 4 de la tarde que son parte de esta iglesia, que están sirviendo en los grupos familiares, que son líderes, que son servidores aquí en el templo, que no recibieron la palabra y se fueron a sentar. Son hombres y mujeres que se han preparado para servir al Rey que les llamó con integridad. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Los tiempos que debemos conocer. Los tiempos que debemos de conocer. Solo quise poner esta imagen sobre los tiempos. Me voy a hacer un lado para con usted también verla. Mire qué cosas las que se ven ahí. Los tiempos que debes conocer. Pestes, hambres, persecuciones. Yo le hago una pregunta y contéstesela ahí usted, en su corazón. ¿Se siente cómodo cómodo en el cristianismo? ¿Se siente cómodo? Qué bueno que se sienta cómodo. Si su respuesta fue sí, qué bueno que se sienta cómodo. Pero yo le voy a decir algo. Tarde o temprano, su tapete será sacudido. Porque eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Que vienen tiempos peligrosos. Si bien es cierto, hay una promesa de Dios que en medio de las circunstancias Él nos va a guardar. Él nos va a guardar. Vienen tiempos difíciles para el mundo. Vienen tiempos peligrosos para la iglesia. La iglesia será perseguida. La iglesia será atacada. Pero ¿quiénes van a resistir? Aquellos que han fundamentado su fe en el Cordero inmolado. Tarde o temprano, ya sea por circunstancias de la vida o por cumplimiento profético de la Escritura a nivel global, usted probablemente sea sacudido. Y no es malo que sea sacudido, porque eso evidenciará su carácter, su compromiso, su devoción a Dios. ¿Sabe que ya no se predican generalmente estas cosas a nivel global?
Pero Dios está haciendo un llamado a la iglesia a que despertemos y miremos proféticamente lo que la Escritura dice sobre el porvenir de la humanidad. Sobre el porvenir de la humanidad. ¿Qué viene? Pestes, hambre, persecución. Mire todo lo que puede venir, según la Biblia, sobre el mundo. Pestes, hambre, persecución, guerras. En algún momento de la vida, en algún momento, una de estas condiciones, o probablemente todas, nos empiecen a atacar. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que dice ahí, apatía de algunos cristianos. Apatía de algunos cristianos. Necesitamos como iglesia despertar. ¿Está cómodo? ¿Está viviendo con comodidad su vida en el cristianismo? ¿Se divierte? No digo que sea malo. ¿Se divierte haciendo lo que hace? ¿Socializando como lo hace? Está bien. ¿Qué pasaría? Que de hecho es muy probable que ocurra cuando al padre de familia le impidan educar a sus hijos conforme a la palabra. ¿Qué va a ocurrir cuando a la iglesia le prohíban congregarse? Que probablemente el virus haya sido un ensayo, probablemente, no estoy diciendo haya sido un ensayo. ¿Se imagina? Con una media sacudidita, muchos dejaron de asistir a la iglesia. Lamento mucho por las personas que han sufrido, que hemos sufrido, personas que amamos han fallecido, personas que servían al Señor han fallecido, pero hay una esperanza. Los que el Señor se los llevó ya están en su presencia, ya están gozándose en Él. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Sabe que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente? ¿Sabe qué significa esa palabra de león rugiente? Dice la Biblia también que en el capítulo 4 del libro de Génesis, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Se traduce a la puerta, el pecado está agazapado. Agazapado es la posición que tiene un cazador, un felino cazador, un león, un tigre, esperando el momento para tirarse. Y si nosotros estamos cómodos, y si nosotros estamos apáticos, si no le estamos poniendo atención a lo que la Biblia dice, probablemente podríamos caer en las fauces del enemigo. Iglesia, despierte. Vendrá hambre, dice la Biblia. Vendrá peste, dice la Escritura, y ya lo estamos viviendo. Hambre, persecuciones, guerras. Y esto es triste. Y esto está ocurriendo más de lo que nosotros creemos. Apatía de algunos cristianos. ¿Sabe que el capítulo 3 del libro de Apocalipsis termina con dos de las últimas cartas enviadas por Jesucristo a través de Juan a las iglesias de Asia Menor? Y la última de ellas es la carta a la iglesia de la Odisea. Algunos piensan que junto a la iglesia de Filadelfia serán los dos tipos de cristianos que habrán en los últimos tiempos. Cristianos con características de la iglesia Filadelfia, la iglesia pobre pero rica. Y cristianos con las características de la iglesia de la Odisea, apáticos. Y el Señor le dice a esa iglesia, pero tú no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo. Tristemente esa será la condición de muchos cristianos en los últimos tiempos.
Y tristemente a esos cristianos con una condición apática, las falsas doctrinas y los falsos ministros carcomerán sus oídos. Iglesia, despertemos. Cuando la palabra dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Esa es la palabra de Dios, que despertemos, que nos levantemos, que tengamos los oídos apercibidos y el corazón puesto en Él, en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los últimos tiempos, el arrebatamiento, la gran tribulación, el reino milenial, la eternidad. Estos son generalidades, en generalidad, lo que ve en la pantalla. Cronológicamente, no los vamos a detallar. La idea no es detallarlos. La idea es despertar el corazón de la iglesia para que aperciba su alma, perciba su ser y volvamos a las Escrituras, lo que la Biblia dice que vendrá. Los últimos tiempos, tiempos peligrosos. ¿Se imagina? Desde nuestra perspectiva pentecostal, Ministerio de la Cosecha, cree en estos puntos importantes. Los últimos tiempos, el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Le gustaría saber usted más sobre eso? Hace muy poco estuve conversando con un buen grupo de personas, jóvenes, niños, adultos, en una muy buena reunión. Yo uno por uno les preguntaba, ¿sabe qué es arrebatamiento? ¿Sabe qué es el arrebatamiento? ¿Y sabe qué me dio tristeza? Todos los menores de 20 años no sabían el tema del arrebatamiento, no habían oído, no entendían de qué se hablaba con el concepto arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que la iglesia de Cristo está esperando: subir a las nubes y encontrarse con su Señor para ir a disfrutar las bodas del Cordero. Mientras que aquí en la tierra quedará lo que se llama la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de destrucción. Y en esos 7 años habrán diferentes juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y habrán ahí algunos personajes antagónicos y personajes protagónicos. ¿Le gustaría saber sobre eso? ¿Le gustaría saber sobre lo que se dice la marca de la bestia, el anticristo? ¿Le gustaría saber quiénes son los escogidos? Le invitamos a que se prepare. Y al final de los 7 años habrá una guerra, la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón, donde el Señor regresa con sus santos a establecer la paz. 1000 años de paz. 1000 años de paz, relatado en el capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 32, entre otros, del libro de Isaías. Capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 32, se relata algo sobre el reinado milenial. Para finalizar con la eternidad. Los entendidos en los tiempos saben qué hacer. Los entendidos en los tiempos saben qué hacer. Volvemos a cómo empezamos. Los entendidos en los tiempos saben qué hacer. Es un tiempo de gracia, tiempo de perdón y cosecha, tiempo de derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Es tiempo de preparación. Yo quiero que esta noche usted prepare su corazón, porque hoy vamos a adorar a Dios, vamos a clamar a Dios, y yo sé que hoy habrá salvación,
que hoy habrá perdón, porque es un tiempo de perdón, es un tiempo de salvación, es un tiempo de cosecha. Yo sé que esta noche hombres y mujeres que habían estado debilitados en la fe harán un nuevo compromiso con Cristo Jesús. Yo sé que hoy personas, hombres y mujeres recibirán el poder glorioso del Espíritu Santo para sanarles, para restaurarles, edificando su corazón. Tiempo de tomar responsabilidades con Dios. Debemos aprovechar el tiempo, captar la visión de la iglesia y apoyarla. Debemos influenciar a otros. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Esta es una de las más grandes promesas de Dios a su iglesia. Y antes de que nos pongamos de pie y adoremos al Señor, yo quiero que usted lo lea y que esa bendita palabra de Dios pueda manifestarse en sus entrañas, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, esta palabra es para usted. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué le alienta a usted en la vida? ¿Qué le alegra a usted en la vida? Bendito sea Dios que se le provee una casa, que se le provee un trabajo, que usted se case. Bendito sea Dios, eso es glorioso y debe buscarlo. Pero sobre todo, usted debe anhelar verle a Él un día. Aquel que dijo que iba a preparar lugar, Él regresa por su iglesia. Aquel que dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador. Pero si me voy, volveré nuevamente con ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¿Sabe qué es lo único que puede detener a un cristiano? El gozo de la presencia de Cristo es que todavía no haya sentido el amor glorioso del Cordero manifestado en su vida. Póngase de pie esta noche y que el poder glorioso de su presencia se manifieste en su vida. Cierre los ojos, le invito a que cierre los ojos. Si quiere levantar sus manos, puede hacerlo. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Señor, y hay una bendita esperanza para aquellos que hemos recibido la gracia salvadora. Aún no te hemos visto, aún, Señor, no te hemos visto, pero así como aquella mujer que lavó tus pies, enjuagándola, Señor, con sus lágrimas, un día también nosotros te veremos. Un día será tocada la trompeta y seremos levantados contigo. Un día, Señor, esta gloriosa esperanza, esta promesa bendita será realidad en nuestras vidas, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirle al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Señor, tú has
hablado a nuestro corazón, tú has hablado a nuestra vida, que tu palabra, oh Dios, redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Levante sus manos, cantémosle al Señor, cantémosle un momento a Él, con agradecimiento, con regocijo. Creo en tu palabra. Habrá alguien que quiera pasar mientras cantamos. Creo que Habrá alguien que quiera recibir esa gracia salvadora. Habrá alguien que quiera renovar sus fuerzas esta noche. Venga al altar, venga al altar. Hay tiempo de perdón, hay tiempo de cosecha. Señor, que tu palabra se manifieste, que tu palabra se manifieste. me levantarás. Tú me levantarás. Estamos a muy buen tiempo. Si usted quiere venir al altar, hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo. Hay alguien que quiera volverse, al Señor. Este es el tiempo. Venga, venga y adórele acá. Venga y dígale, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Te amamos a ti, oh Dios. Te bendecimos. Habrá jóvenes esta noche. Habrá jóvenes que quieren renovar sus pactos de fidelidad, pactos de integridad. Este es el llamado de Dios. Venga al altar, venga al altar. Las puertas de la gracia están abiertas. Las puertas de la gracia están abiertas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor en su palabra. Si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando. Me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu venida. Señor, gracias. Creo que Gracias por moverte en medio de tu pueblo. Gracias por manifestar sanidad, salvación, liberación a tu iglesia. Yo creo que este es tiempo de perdón, de reconciliación, de salvación. Pero también sé que es tiempo de sanidad, de milagros. Si hay alguien que vino enfermo, si hay alguien que vino abatido, si hay alguien que vino angustiado esta noche, el poder glorioso y sanador de Cristo puede manifestarse en su vida. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, nosotros fuimos curados. Toda enfermedad en su cuerpo, toda dolencia, toda infección, todo lo que no es de Dios que esté atacando su cuerpo, se deshace, se desintegra, se disipa, se confunde en el nombre de Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras que son del diablo, toda atadura, toda ligadura, toda opresión, todo trabajo de las tinieblas que ha estado oprimiendo su vida, todo insomnio, toda tristeza profunda provocada por el enemigo, se deshace, se desintegra, se disipa. Reciba vida, reciba victoria, el fuego de Dios sanando, el fuego de Dios llenando, el fuego de Dios ministrando su vida, quebrantando toda fuente maligna sobre su cuerpo, sobre su familia. El poder glorioso de Dios se derrama sobre su vida. Esta noche, ahí donde usted está, el poder del Altísimo le cubre con su sombra y le trae vida, le trae restauración, le trae sanidad, le trae liberación. Toda depresión, todo espíritu de suicidio, toda tristeza profunda que lo ha llevado a querer suicidarse, a tener pensamientos de suicidio, se va de su vida.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea libre por el poder de la palabra, el poder de la palabra manifestándose con gloria, con autoridad, con poder sobre su vida. Gracias, Señor. Levante sus manos. Vamos a despedirnos esta noche con victoria. El que dijo que regresaría, regresa por su pueblo. Aleluya. Recuerde que seguimos en vigilia. Hoy es día de vigilia. Gracias al hermano Ángel Enoch por la palabra. Recuerde, hoy es